beneficios tuviste al utilizar el Dermaroller? Me salió pelusa. Cuando lo usé, la pelucita que les conté que me había salido, creció en cuestión de 3 días, creció como 2 milímetros. Y eso me pareció a mí fabuloso. Después de eso no vi mucho, pero toda esa pelucía siguió larga, ¿no? Cuando hice el experimento de dejar el minoxidil y volverlo a utilizar de nuevo, de esa pelucía, esa fue la pelucía que se convirtió en vellos. Entonces, tal vez tuvo algo que ver, ¿no? Es barato, es muy bueno para la piel y puede ayudarte para el vello. Si lo quieren usar, úsenlo, lo recomendado. A ver, vería resultados igual aunque sea para usarlo por un mes. No utilices minoxidil por un mes, vas a desperdiciar tu plata. No lo hagas. O sea, la gente lo quiere utilizar 3 meses y salir. La mayoría de gente no va a poder. Utilicen los 6 meses. Y yo creo que más, ¿no? Cuando ustedes ya vean sus vellos, sus gruesos, yo todavía no los tengo, ¿no? Estos están transicionales todavía. Se miran como granuditos, ¿no? En comparación de los vellos de acá. Los de acá. Inclusive cuando ustedes crean que su barba está lista, denle en otros 3 meses más. Porque es difícil determinar si los vellos pues ya llegaron a su etapa terminal, ¿no? O sea, la única forma de verlo es disectando el folículo y no creo que nadie quiera cortarse la cara solo para ver cómo están sus vellos, ¿no? Aparte que lo matan, ¿no? Entonces no hay ninguna forma. O sea, puedes ver la manera de el grosor que tiene, la textura que tiene, el color que tiene, ¿no? Pero solo puedes estimar cuando ya esté lista tu barba. No lo usen un mes, no lo planeen usar 3 meses nada más, planeenlo usar 6 meses, y pues si están listos antes, pues lo dejan de usar, pero no vayan con idea de que en 3 meses van a estar listos, porque no es cierto, ¿no? ¿Hay límite de tiempo para usar el minoxidil? No, en el pelo de hecho es de por vida, ¿no? O sea, úsalo el tiempo que lo tienes que usar, no más, no menos. ¿Cuánto? No sé, ya les dije. Cuando ustedes creen que su barba esté bien, denle otros 3 meses, ¿no? Porque no se sabe. Estoy usando el Minox en el cuero cabelludo. No, de hecho lo voy a empezar a usar ahorita al final del año. Intenté al inicio de mi proceso, pues intenté aplicármelo. Pues, bueno, ya saben, ¿no? Que yo me aplico 2 mililitros en la cara. Y pues me aplicaba los 2 mililitros en la cara y me aplicaba 1 mililitro, pues, en la cabeza, ¿no? Y fue una idea terrible, fue una idea muy mala. Tuve demasiados efectos secundarios, dolores de nuca. Bueno, los dolores de nuca fueron lo que me mató, ¿no? La palpitación de toda la vida, ¿no? Y me empezaron dolores de cabeza, me empezaron dolores de nuca. Primero los dolores de nuca me empezaron únicamente cuando me aplicaba el minoxidil, más o menos como una hora después, ¿no? Seguía aplicando, necio, me seguía aplicando en los 2 lados, y después los dolores de nuca no duraban 1 hora, sino que duraban 4 horas, y al final me empezaron a dar dolores de nuca aunque no tuviera el minoxidil encima, ¿no? Entonces lo tuve que dejar de usar, pues por unos días, ¿no? Casi una semana lo dejé de usar. En aquel entonces estaba empezando. Pues dejarlo de usar una semana cuando estás empezando está como jodido, ¿no? Pero lo tuve que hacer, ¿no? Me dio esta fiebre, me daban pesadillas nocturnas horribles. No se lo echen de más. Igual, por aplicarse más, no te sale más, ¿no? Y pues entonces lo dejé de usar, ¿no? Porque yo lo que quería era la barba. Yo pelón he sido desde hace muchos años, ¿no? Más de 10 años. Y pues lo que yo quería era barba, entonces lo dejé de usar en la calva y pues lo empecé a usar únicamente en la barba. Pero pues ya me salió lo que me vaya a salir, ¿no? Yo no creo que me vaya a salir nada sustancialmente en la barba, entonces pues creo que ya es momento de empezar a usarlo en la cabeza. Lo voy a empezar a usar en la cabeza ahorita, justo cuando cumplo el año, ¿no? Yo cumplo el año de usar minoxidil en diciembre 28. Voy a sacar video también acerca de eso. Dice Luis Alfredo Vázquez: gracias por tu respuesta. Ahora que cumpliste el año, ¿cuánto tiempo más lo vas a usar? Lo voy a usar hasta que lo tenga que terminar de usar.
tengo todavía vellitos que están empezando. O sea, la mayoría ya se ve y pues ya me estoy animando a dejarla larga y todo lo que quieran, ¿no? Pero hay unos que todavía les falta y les falta un montón y mi progreso es muy lento comparado al de cualquier persona, ¿no? Entonces, no sé, yo calculo que 6 meses me faltan fácil, ¿no? Un año. Pero lo voy a empezar a usar en la cabeza, ¿no? Entonces, es posible que lo deje de usar en la barba, pero lo voy a seguir usando acá, ¿no? Mi torrente sanguíneo va a seguir con minoxidil y va a seguir pues, ayudándome a la barba, ¿no? Entonces, en ese experimento sí no los voy a poder ayudar, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejas de usar el Minox, ¿no? Porque estoy calvo. No es que yo quiera pelo, es que quiero seguir haciendo videos, ese es el problema. Y ya de la barba se me están acabando los temas. Entonces, voy a seguir usándolo, ¿no? Porque no voy a hablar solo de eso sin estarlo usando, ¿no? Qué fraude. Entonces lo voy a estar usando junto con otro montón de proyectos, de productos, y voy a ver si logro pues, regenerar mi calva, ¿no? Y pues tal vez la calva de algunos de ustedes también se regenera con eso. Y pues ya cuando me aburra o tenga otro tema de qué hablar, pues lo dejo de usar en la cabeza, ¿no? No, mi intención no es tener pelo para toda la vida. Los nudes, dice, que manden nudes. No, yo no me voy a desnudar acá. De hecho, tengo seguidores que les gustan los osos maduros, ¿no? O sea, a mí me ven por peludo, por gordo y por pachoncito, ¿no? Y puta, cada rato me pone, oye, que si puedes enseñar dónde más tienes pelo y que enseña por acá y que enseña por allá. Saludo a todos los que les gustan los osos maduros. Estoy casado, no se puede.